Mi esposa decía que su ex estaba obsesionado con ella. Era cierto, porque seguía viviendo en nuestra casa, escondido en el ático. Me llamo Esteban, tengo 35 años, y si alguna vez sentiste que hay algo extraño en tu casa, un ruido que no encaja, un objeto que no estaba donde lo dejaste, una sensación que no puedes explicar, hazme caso, no lo ignores. Yo lo hice durante meses. Y me costó descubrir una verdad que todavía me da escalofríos al recordarla. Estaba casado con Valeria. Llevábamos casi 2 años juntos, uno de convivencia, y hacía pocos meses habíamos comprado nuestra primera casa, una construcción antigua, de techos altos, con un ático polvoriento que ninguno de los dos usaba, ni pensaba usar. Valeria lo detestaba. Decía que le daba miedo, que olía a encierro. Yo lo abrí una vez apenas nos mudamos, revisé por encima y lo cerré con llave. Fin de la historia. O eso pensé. Valeria tenía un tema recurrente del que hablaba a menudo, su ex. Gonzalo. Según ella, un tipo intenso, manipulador, emocionalmente inestable. Decía que la había perseguido durante meses después de la ruptura, que le dejaba notas, que una vez incluso la esperó afuera del trabajo. Yo nunca dudé de su versión. Le creí. La acompañé. Y cuando nos mudamos a esta casa, sentí que era un nuevo comienzo. Que todo eso quedaba atrás. Pero no fue así. A las pocas semanas de vivir ahí, empezaron los pequeños detalles. Nada demasiado raro al principio. Cosas en lugares distintos a donde las habíamos dejado. Puertas entornadas. Ruidos arriba del techo durante la noche que atribuíamos a las cañerías o a las palomas. A veces escuchaba pasos, pero creía que era mi imaginación. Hasta que un día pasó algo que ya no pude ignorar. Volví del trabajo antes de lo habitual. Era pleno invierno. Entré a casa, saludé en voz alta, pero Valeria no respondió. Supuse que estaba en el baño o con auriculares. Me preparé un té, me senté en el sillón, y entonces lo escuché, una risa suave. ¿Arriba? En el ático. Me congelé. No era la tele. No era la radio. Era una risa contenida, casi susurrada, como si alguien estuviera tratando de no reírse demasiado fuerte. Me paré en silencio. Caminé hasta el pasillo. Miré la trampilla del techo. ¿Cerrada? Con llave. Cuando Valeria bajó del baño, le conté. Me dijo que seguramente era un vecino, que el eco en casas viejas era raro. Pero su voz no tenía miedo. Tenía algo peor, evasión. Como si supiera, como si no le sorprendiera. Como si no quisiera que yo siguiera preguntando. Desde entonces, empecé a prestar más atención. Una noche, fingí dormirme temprano. Esperé en silencio. Y a las 3 de la madrugada, escuché un crujido sordo proveniente del techo. Luego, pasos. Muy leves. Y el sonido inconfundible de la trampilla abriéndose. Pero yo había dejado la llave en mi bolsillo esa tarde. Me levanté de un salto. Corrí al pasillo. Y ahí estaba. La trampilla del ático, abierta. Y una cuerda colgando. No subí. No me animé. No estaba preparado. Pero ya no podía hacerme el boludo. Había alguien viviendo ahí arriba. ¿Y si no era un extraño? Tenía que ser alguien que conocía la casa. Alguien que ya había estado ahí antes. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el living con un cuchillo de cocina en la mano y los ojos clavados en la puerta del pasillo, esperando un movimiento, un sonido, lo que fuera. Pero nada pasó. Al amanecer, cuando Valeria bajó como si todo estuviera bien, me preguntó por qué no había dormido. Le dije la verdad. Le conté lo de la trampilla abierta, la cuerda, los pasos. Su cara se tensó, pero no de miedo. De molestia. Ya te dije que esa casa hace ruidos raros, fue todo lo que dijo, con fastidio, como si estuviera harta de mis paranoias. Pero yo sabía que no era mi cabeza. Que lo que estaba pasando era real. Así que tomé una decisión, ese mismo día, cuando ella salió a hacer las compras, subí al ático. Solo. Llevé una linterna, guantes y el celular con la cámara lista.
La trampilla seguía abierta. Trepé despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. El polvo me hizo toser, y durante unos segundos, el haz de luz solo encontró cajas viejas, telas de araña, y la típica sensación de abandono. Hasta que lo vi. Un colchón. En el rincón más oscuro, sobre unas tablas cubiertas con una manta. Encima, una botella de agua, una linterna, envoltorios de comida, y una libreta negra. Todo estaba ordenado. Reciente. Alguien vivía ahí. El olor era fuerte. Humedad, transpiración, encierro. No era un refugio improvisado. Era un escondite cuidadosamente mantenido. Y al lado del colchón, pegada a una de las vigas con cinta adhesiva, había una foto. Era una foto de Valeria. Sonriendo. En la playa. Una que yo había tomado hacía meses. Y justo al lado, una tijera. Salí de ahí con las piernas temblando. No sabía si llamar a la policía, si enfrentar a Valeria, si salir corriendo de esa casa. Pero necesitaba pruebas. Así que instalé una cámara escondida en el marco de la puerta del ático. Una que se activara con el movimiento. Me aseguré de que Valeria no lo notara. Y esperé. No pasaron ni 48 horas. Una madrugada, el sensor me envió una alerta. Me levanté en silencio, tomé el celular y reproduje la grabación. La trampilla se abría. Un par de pies bajaban. Pies masculinos. Desnudos. Y luego, una figura completa. Delgado, encorvado, con el rostro oculto bajo una capucha. Caminaba despacio por el pasillo, directo hacia el dormitorio. No entraba. Solo se quedaba frente a la puerta. Escuchando. A veces susurraba algo. Incomprensible. Después se daba vuelta y volvía a subir. Casi vomité del susto. No lo enfrenté. No esa noche. Al día siguiente, imprimí capturas. Las pegué sobre la mesa de la cocina y me senté a esperar a Valeria. Cuando volvió, vio las fotos y no dijo nada durante un largo rato. Se quedó ahí, mirando el rostro deforme en las sombras, hasta que, sin mirarme, susurró. Te dije que mi ex estaba obsesionado. ¿Y nunca pensaste en decirme que seguía acá adentro? No iba a creerme nadie, dijo, tragando saliva. Pensé que si no le daba importancia, se iba a ir. ¿Hace cuánto sabes? Desde el primer mes. Desde que nos mudamos. Yo lo escuchaba. Lo vi una vez. Pero no quise provocarlo. Me dio miedo. Pensé que si fingía que no pasaba nada, él se aburriría. ¿Y me dejaste dormir acá con vos? ¿Sabiendo que ese tipo bajaba por las noches? ¿Que caminaba frente a nuestra puerta? Ella no respondió. Solo se tapó la cara. Lloraba. Y ahí entendí algo más aterrador que la presencia del tipo en el ático. Valeria no solo lo había encubierto. Valeria lo había permitido. Valeria no quiso hablar más. Se encerró en la habitación y no salió en toda la noche. Yo no podía quedarme quieto. Caminaba en círculos por el living, repasando una y otra vez las imágenes del vídeo, los pasos de esa figura encorvada, el rostro que apenas se distinguía bajo la capucha. Ese no era solo un intruso. Era una sombra incrustada en nuestra rutina. Un parásito invisible al que habíamos alimentado sin saberlo, o al menos, yo sin saberlo. Dormí en el sillón, con el cuchillo de cocina en la mano. Y por dormir quiero decir que cerré los ojos 2 o 3 veces, en ráfagas cortas de un sueño febril donde todos los ruidos me hacían pensar que alguien bajaba del techo otra vez. A la mañana siguiente, Valeria salió del cuarto. Pálida. Ojerosa. Pero con un tono de voz distinto. Tenemos que llamar a la policía, dijo. Yo asentí, con bronca contenida. Porque sí, tenía razón, pero esa decisión tenía que haberla tomado semanas atrás. Antes de que este tipo hiciera de nuestra casa su madriguera personal. Antes de que bajara por las noches a espiarnos, a respirar al lado de nuestra puerta. Antes de que me enterara de todo, por mi cuenta. Llamamos al 911. Expliqué lo que sabíamos, mostré los vídeos, las fotos,
Las pruebas del escondite en el ático. La operadora dudó al principio, no era un caso común, pero tras revisar el material, enviaron una patrulla y dieron aviso a una unidad especializada. La policía llegó en 20 minutos. Subieron al ático armados, con linternas y chalecos. Yo esperé abajo, con el estómago hecho un nudo. No sabía si iba a encontrarme con una escena sacada de una película o con un cadáver que nadie había notado. Y entonces, lo bajaron. Era Gonzalo. El ex de Valeria. Pálido, sucio, con la ropa hecha jirones, los ojos hundidos, pero con una sonrisa nerviosa que me revolvió el estómago. Ni siquiera forcejeó. Bajó por la escalera como si fuera su casa. Como si estuviera invitado. No quería hacerle daño a nadie, fue lo único que dijo. Solo quería seguir cerca. Los oficiales lo esposaron sin demasiadas palabras. Le leyeron sus derechos. Él no se resistió. Miró a Valeria y le dijo algo que no voy a olvidar nunca. Vos sabías que estaba acá. Vos me dejaste quedarme. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza. Y yo supe que era cierto. El resto fue un torbellino. Descubrimos que Gonzalo había entrado por una ventana del techo antes de que siquiera nos mudáramos. Sabía que Valeria iba a alquilar esa casa porque la había seguido el día que fuimos a firmar los papeles. Se coló mientras pintaban, durante una noche en que nadie estaba, y se instaló en el ático con un saco de dormir y víveres que robaba de la cocina. No salía todos los días. Solo cuando sabía que dormíamos. La investigación reveló algo peor, había cámaras ocultas. Pequeñas, casi invisibles, instaladas en los marcos de las puertas y hasta en la lámpara del cuarto. La policía confiscó todo. Nos tomaron declaración. Valeria quedó envuelta en una posible acusación por encubrimiento, pero sin pruebas contundentes de que supiera con certeza que él estaba grabando, no pudieron avanzar. Yo me fui esa misma semana. No volví a pasar la noche ahí. Cambié las cerraduras, puse la casa en venta, me fui a vivir con un amigo mientras resolvía todo. Pero lo que no pude cambiar fue la forma en que dormía desde entonces. Con la sensación de que alguien está detrás de la puerta. Respirando. Esperando. Mirando. Los días que siguieron fueron un desfile de policías, abogados, psicólogos y periodistas locales intentando arañar los bordes de una historia que parecía inventada. La prensa se cebó con los titulares: hombre vivía escondido en el ático de su ex durante meses, pesadilla doméstica, descubrió al intruso cuando bajó a medianoche, ella lo sabía todo. Todos hablaban, todos opinaban, y lo único que yo quería era desaparecer. Valeria se fue de la casa al poco tiempo. Afirmó que no tenía idea de las cámaras, que solo sospechaba que él podría haberse colado, pero que tenía miedo de denunciarlo. La justicia no encontró pruebas sólidas para incriminarla por encubrimiento, aunque muchos, incluyéndome, sabíamos que no era inocente. Puede que no lo haya ayudado directamente, pero lo permitió. Y esa pasividad fue tan peligrosa como la presencia del propio Gonzalo. Yo intenté volver a una vida normal. Me mudé a otra ciudad, empecé terapia, y durante meses, revisaba el placard y debajo de la cama antes de dormir. Era ridículo, pero no podía evitarlo. Cuando alguien tocaba la puerta sin avisar, me sobresaltaba. Empecé a dejar luces encendidas en la casa, como si la oscuridad fuera un permiso para lo oculto. Nunca más volví a confiar en el silencio de un techo. De Gonzalo supe poco. Fue imputado por violación de domicilio, acoso, y posesión ilegal de dispositivos de vigilancia. Recibió una condena leve porque no tenía antecedentes penales y un informe psiquiátrico lo describía como obsesivo, pero no violento. Lo internaron brevemente para evaluación. Después, quedó en libertad condicional. A cambio, le impusieron una orden de restricción, no podía acercarse ni a Valeria ni a mí. Pero el verdadero cierre no llegó con un juicio ni con una condena. Llegó meses después, cuando recibí un sobre sin remitente, con una hoja escrita a mano. Era de Gonzalo. Solo decía: ahora entiendo que nunca fui parte de la casa. Solo un eco en la estructura. Un susurro malgastado en una historia que no me pertenecía. Gracias por sacarme de ahí. Lo quemé sin pensarlo 2 veces. A veces me preguntan cómo fue vivir eso.
Como no me di cuenta. ¿Cómo podía pasar alguien tanto tiempo escondido sin que lo notaras? La respuesta es simple. Cuando confías en la persona equivocada, te volvés ciego a todo lo que está justo frente a vos. Hoy duermo con los techos bajos. Sin áticos. Sin trampillas. Sin historias que puedan volver a colarse por la rendija de la cordura. Porque aprendí que lo más peligroso no es el monstruo debajo de la cama. Es el que respira encima de vos. Sin que lo sepas.